Hola a todos, continuando con los trabajos con listas. Hasta ahora hemos trabajado con listas que son estáticas, es decir, que los nombres están agregados o insertados en la lista directamente. Ya esto se conoce como hard code. Estoy agregando código en duro, código directo, código en bruto en la estructura. Pero evidentemente que esto es programación, esto debe ser volátil, esto debe ir cambiando, dinámico, o sea, esto en otras palabras no sirve mucho. Entonces tenemos que hacer un ajuste aquí porque quizás la persona quiere agregar él sus propios nombres. Entonces, para hacer algo como eso, pidámosle, no sé, un nombre y le diremos input va a ser igual a ingrese nombre. Dos puntos y en lo que el usuario ingrese ahí va a quedar grabado acá. Bien, entonces ahora yo le digo que a la lista de nombres punto append. Fíjate. Lista de nombres punto y aparece una serie de opciones, una serie de estructuras, una serie de funciones que ya vienen predefinidas por Python y que son útiles para que nosotros podamos hacer operaciones en las listas. Ejemplo de ello es el append. Veamos qué hace append. Dice que si tú te posicionas con el mouse, él te dice lo que hace esa función. Y ojo, esto es lo mismo con cada estructura. Mira, input también te dice lo mismo, ¿ya? Él te posiciona sobre las estructuras y él te da sugerencias o introducción o texto sobre ello. Entonces me dice append y dice que append, o sea, agrega un objeto al final de la lista. Este valor siempre va a ir al final de la lista. ¿Ya? Entonces, por lo pronto, la lista de nombres va a tener lista Iván y por ahora vamos a agregar a Felipe. Entonces, ahora vamos a decirle que el nombre nuevo va a quedar agregado a la lista de nombres. Recuerda que nos indicaba que esto va al final. Entonces, si yo hago el recorrido ahora, o incluso si imprimo nomás, si imprimo la lista de nombres, esto me va a hacer, esto me va a hacer y me va a mostrar efectivamente los dos nombres que ya tenía más el nuevo elemento que acabo de agregar. Bien, eso sería el append. Uh, tengo acá un apartado, ¿cierto?, que nos puede ayudar. Entonces el append lo que hace es agrega elementos al final. Recuerda, al final de la lista. Insert. Porque ¿qué pasaría si yo quiero que el nuevo nombre esté eh, de los primeros? Ok, entonces tú no puedes decirle append, debieras decirle insert. Y fíjate lo que hace insert. Te posicionas ahí y dice que inserta un objeto antes del índice. Ah, entonces él está esperando y aquí dice las cosas que espera. Espera un argumento y espera dos argumentos. El primero es el número, el índice, y el segundo es el string. O sea, en este caso es el objeto de string porque ya sabe que tengo string grabados adentro. Entonces, si yo le digo acá 1, coma, el primer valor sería la posición en donde yo voy a agregar el número, agregar ese nuevo nombre. Y el segundo argumento sería el nombre. Veamos qué tal sale. Dijimos que vamos a agregar Mario y me sale, pero ¿qué pasó? Mira, no sale los primeros. Ah, lo que pasa es que las listas no trabajan con los números comenzando en el valor 1, sino que trabajan comenzando en el valor 0. Entonces yo debiera agregar 0 para que se agregue ahí el nuevo nombre. Grabo, compilo y veamos qué tal. Mario. Y efectivamente lo hace. Bien. El remove, el siguiente entonces sería remove, pero déjame escribir acá. Insert sería agrega elemento
en una posición específica. Específica de la lista. Bien, eso haría el insert. ¿Ya? ¿Qué más tenemos? Vamos por remove. Invoquemos el remove y le paso, por ejemplo, un argumento. Iván. Veamos qué hace. Nos posicionamos y dice remueve la first, fíjate, remueve la primera ocurrencia del valor. Ya, a ver, si yo grabo y ejecuto, ingreso nombre Mario y solo quedó Felipe. ¿Y qué pasó con Mario? Ah, bueno, recordar que a Mario lo sacamos, ya no estamos invocando el append. ¿Y qué pasó con Iván? Es lo que hacemos y acabamos de hacer, pues acabamos de sacarlo. Entonces lo que hace en remove es quita un elemento que ocurra y que esté en la lista. A ver, ¿qué pasa si yo quito, por ejemplo, Jorge? Grabemos, veamos qué tal. Y vamos a agregar, tenemos a Iván, a Felipe en la lista y vamos a agregar a Mario. Ojo, no está Jorge. Ah, lo que pasa es que ahí tenemos un error porque Jorge no está en la lista y tú podrías trabajar entonces con esa exception, el value error que ya hemos visto, ¿cierto? Para poder reparar esa inquietud. La otra inquietud que también podrías hacer es decirle, si tú grabas acá, grabamos, a ver qué hace, ingresemos un nombre, Mario, y dice que el valor 1 no está en la lista, no, no, porque definitivamente lo que él hace no sabe hacer índices por ahora, no sabe trabajar con nada más que solo textos. Es decir, yo necesito pasarle algo a buscar y que ese algo exista. Si no existe, captura la excepción, porque si no, se va a caer. Remove. Entonces sería elimina, elimina elementos de la lista. Elimina un valor entregado de la lista, un valor que tú le entregas, ¿cierto? El sort, bueno, el sort es ordenar, ¿cierto? Eso es lo que significa. Agreguemos esta lógica aquí, agreguemos lista de nombre.append para agregar efectivamente el nombre nuevo. Y ahora a la lista, digámosle sort para ordenarlo. E imprimamos la lista a ver cómo quedó. Recuerda que tenemos Iván, Felipe todavía. Vamos por Mario. Felipe, Iván, Mario. A ver, espera. Felipe, Iván y Mario técnicamente no hizo ningún cambio. Ah, un poco sí, porque si vuelvo a ejecutar y si en vez de Mario agrego Antonio, Antonio, Felipe, Iván. Ah, entonces sería como un insert en la posición 0. No, no, no. Lo que él está haciendo, está ordenando por alfabeto. Alfabéticamente, él llama a la A, llama a la F y llama a la I porque están dentro del listado del abecedario. Ah, interesante, interesante. A ver, ¿qué pasaría si yo agrego Iván? Ivana, ¿cierto? Eh, y con esos dos me quedo. Y si agrego un tercero, que sería Ivancito. Fíjate, agrega Iván de los primeros. Luego agrega Ivana porque tiene otro carácter, o sea, es más largo que él también, tiene esa capacidad. Y como la A está antes que el nulo, entonces va a la A. Y luego, como la A está antes que la C, entonces lo ordena. O sea, esto es una máquina. Y Python es impresionante la capacidad que tiene para hacer la función sort ordenando en forma correcta. Agrega sería ordena alfabéticamente los elementos. Bien,
Obviamente que si son números sería de mayor a menor. Index. Y con esto terminamos, o sea, terminamos entre comillas porque hay muchísimos más y evidentemente que no podríamos verlos todos. Pero la clave es tú le dices punto, vas a buscar qué tal, te paras en él y lees y entiendes lo que dice. ¿Ya? Entonces, listo punto nombres y le vamos a decir ahora, esto es interesante. Mira, fíjate que si le digo index, el index lo que hace me entrega el índice del valor que en ese momento se está ejecutando, se está recorriendo. El índice, recuerda que el índice aquí es 0, el índice acá es 1 y el tercer valor que van a agregar, acá gracias al append, debiera ser, no sé, 0, 1, 2, ¿cierto? Entonces, si ahora yo le digo acá que a la lista de nombres punto index, él espera ahí que yo le diga a él cuál es el elemento que quiero imprimir. En esa impresión, él me va a indicar el número de la posición, el número de la posición. Pero para hacer algo como eso, yo debiera hacerlo en un ciclo. For nombre in lista de nombres. Y ahora digo que en la lista de nombres, punto index, quiero saber cuál es el índice de ese elemento, de nombre. O sea, en otras palabras dice, por cada nombre que esté en la lista de nombres, imprime el índice de el nombre que se está imprimiendo o ejecutando o manipulando en esa instancia, en ese momento. Grabemos, compilemos a ver qué tal. Ingrese un nombre, Ivancito, fíjate, 0, 1, 2. Interesante. Entonces, tú podrías hacer operaciones quizás con este índice, diciéndole, por ejemplo, yo quisiera hacer algo así como 1 y el primero que esté, 2, Ivana, 3 y el nuevo nombre que agregarán en la lista, ¿cierto? Entonces podríamos hacer algo como esto. Primero, entender que todo esto es dato, un dato. Entonces, como es un dato, deberá ir entre estos juegos, ¿cierto? De llaves, F, y aquí sería el literal. ¿Ya? Entonces, ahí tendría yo el número. Recién tengo el número. Y ahora tendría que imitar el punto. Imitemos algo punto y guión, ¿ya? Para hacerlo un poco más interesante. Punto y guión. Entonces, ahora yo debo agregar acá, después de eso, punto y guión. A ver qué tal. Ejecutamos. Agreguemos Ivancito. Efectivamente, 0 punto guión, 1 punto guión, 2 punto guión, pero casi porque en verdad nosotros generalmente no comenzamos a contar del 0, comenzamos a contar del 1. Sin embargo, lo que él te retorna, el index, fíjate que retorna un entero. Entonces puedo hacer operaciones aritméticas con él, permiso, más 1. Y al hacerlo, excelente. Entonces ahora yo podría aquí imprimir el nombre. O sea, podría decirle nombre. Pero como sabes, para llamar al elemento nombre, debo decirlo con llaves. Grabo y a ver qué tal. Ingreso el nombre, Ivancito. Excelente. Entonces podemos ver y notar que las listas son una fuerza potentísima dentro de la programación. Hay muchas cosas más que podríamos hacer y ver. Para terminar, solo imprimir. ¿Qué pasa cuando quiero ir en búsqueda de un elemento específico? Tú solamente vas en búsqueda del elemento, con paréntesis, los juegos de corchete, y le dices el elemento que quieres ir a buscar. Por ejemplo, si agrego el 0, en este caso sería Iván, ¿cierto? Y él te va a imprimir el que está en la posición 0. Entonces, si yo le digo Ivancito, entonces me va a imprimir el Iván.
Bien. Si tú quieres imprimir el último de la lista, ya podrías ir combinando algunos elementos, podrías ir combinando algunas cosas. Si tú quieres remover el que acabas de imprimir, el que acabas de remover, tú puedes ir juntando cosas con el remove. Tú, si quieres imprimir el que acabas de insertar, vas haciendo combinaciones gracias al trabajo con las listas. Gracias a todos por estar conectados.